Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas del amparo directo en revisión 2750 diagonal 2010. Es una sentencia que nos va a permitir reflexionar sobre reconocimiento de paternidad post-mortem y también los derechos que guardan relación con este posible reconocimiento, como por ejemplo el derecho a la identidad, el derecho a la salud y el impacto que eventualmente un reconocimiento de esta naturaleza podría tener sobre terceras personas, personas que integran también naturalmente el círculo familiar del fallecido o de la fallecida. Para entender los alcances de este importante fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le doy la bienvenida al programa a Gabriela Gutiérrez Dávila. Gabriela, bienvenida. Allá lo dijo la Corte. Muchas gracias, doctor. Estamos aquí con mucho gusto. Eres muy amable y nosotros con mucho gusto de recibirte. Y también le doy la bienvenida al programa a María Fernanda Pincus. María Fernanda, muy bienvenida. Allá lo dijo la Corte. Muchas gracias, buen día, ¿qué tal? Mil gracias, Fernanda. Y pues empezamos contigo. Cuéntanos, ¿cómo es que surge el caso? ¿Cuáles son los antecedentes fácticos del caso? ¿Y cómo es que va escalando hasta llegar a la Suprema Corte, María Fernanda, si fueras tan amable? Sí, bueno, este caso, digamos que todo inicia en una familia, ¿no? Mamá, papá están casados y tienen a una hija y pues los dos la reconocen como hija, ¿no? Pero 30 años después, más o menos, la mamá le confiesa a la hija que pues su papá es otra persona, ¿no? Y entonces, pues siguen pasando los años después de esa noticia, aproximadamente otros 30 años después, este otro señor fallece y como 3 años después, la hija decide interponer una acción para investigar si es cierto que es su padre, ¿no? Una acción para investigar la filiación. Y entonces, pues el juez de lo familiar que le toca conocer de esta acción, le dice, oye, tú ya no estás en tiempo para hacer esta investigación, porque el artículo 388 del Código Civil de la Ciudad de México dice que tú puedes hacer esta investigación hasta el momento en que fallece padre o madre de quien estás investigando, ¿no? O si fueras menor de edad, pues tienes 4 años después del fallecimiento, digo, después de la mayoría de edad, para hacer esta investigación, ¿no? Pero pues aquí ya se trataba de una mujer adulta, ¿no? Entonces, bueno, ella pues obviamente no está conforme con esta decisión del juez familiar y entonces mete una queja. Pero en la queja le dicen, pues no, se confirma esta decisión, es cierto, el Código Civil dice eso, ¿no? Ella, otra vez inconforme, mete un amparo. En el amparo, ella dice, oye, este artículo del Código Civil que me está limitando a hacer esta investigación es inconstitucional. Viola muchos de mis derechos, viola mi derecho a conocer mi identidad, viola mi derecho a conocer, pues justamente esta afiliación, viola mi derecho a la igualdad, viola mi derecho a acceder a la justicia. Este plazo que se pone, aunque es verdad que tiene un fin, pues legítimo, válido, que es mantener la seguridad jurídica, pues no se sostiene en un juicio de proporcionalidad porque viola todos estos otros derechos. Pero pues el tribunal colegiado que conoce el amparo no le da la razón, ¿no? El tribunal colegiado dice que pues sí se tiene que prevalece la seguridad jurídica y entonces le dice que ya no está en tiempo y que además pues sí es válido que las leyes establezcan plazos en los que tú puedes solicitarle algo a un juzgado, ¿no? En este caso, la investigación de paternidad. Entonces ella dice, no, yo de verdad no estoy conforme y entonces interpone un recurso de revisión que es el que conoce la Suprema Corte, ¿no? Ante la Suprema Corte vuelve a decir, oye, se me están violando estos derechos, el tribunal colegiado no hizo un análisis correcto, por favor revisa este límite temporal para que yo pueda investigar esta paternidad y acceder a todos estos derechos, ¿no? Entonces lo que la Corte resuelve es si ese límite temporal que hay a la investigación de paternidad es razonable o si vulnera esta serie de derechos que ella menciona. Ahí está la cuestión y así es como llega a conocimiento del Tribunal Constitucional de México, en efecto. Ahora, voy contigo, Gabriela Gutiérrez, para plantearte lo siguiente.
en efecto, pues esta síntesis muy clara, muy precisa que nos acaba de compartir María Fernanda ilustra algunas de las peculiaridades fácticas del caso, pero que luego se van a proyectar en la argumentación jurídica que la Corte desarrolla. Porque normalmente, te pregunto, Gabriela, este tipo de acciones judiciales se intentan, se buscan, y digo normalmente, no quiere decir que no pueda haber otros supuestos, pero digo, en la mayor parte de los casos se buscan por parte de menores de edad a través de sus representantes legales, pues porque ya sabemos la enorme problemática del derecho de familia en México. Pues es una cosa que genera cientos de miles, literalmente cientos de miles de procesos judiciales cada año en nuestro país. Pero aquí no, esa condición no se da. Ya María Fernanda nos precisaba pues un poco la edad de la recurrente y esto es significativo desde mi punto de vista, pero cuéntanos tú, Gabriela, cómo se percibe este tema de la singularidad fáctica del caso que nos ocupa. Muchas gracias, doctor. Bueno, de hecho, en la sentencia, una de las cosas que dejan muy en claro desde un principio es que el derecho de la identidad no es exclusivo de los niños, niñas y adolescentes, sino que es un derecho que está derivado de la dignidad humana, que es un derecho constitucionalmente protegido, dado que la Constitución establece claramente que nadie puede ser discriminado por sexo o cualquier otra razón que vulnere su dignidad humana. Es decir, que es un derecho que todos tenemos. Claro está que cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, muchas veces la búsqueda de la paternidad se da por una cuestión de alimentos, de exigencia de alimentos. Sin embargo, en el proyecto se deja claro que este es un derecho de todos y que abarca otros derechos como es el derecho a la salud, que al buscar saber tus orígenes, eso te permite tener una salud mental y también saber tus orígenes genéticos, que también es una información que tú quieres saber. Oye, y en este sentido, María Fernanda, por ejemplo, el derecho a la identidad que acaba de mencionar Gabriela, pues no es un derecho de esos que hayan sido muy estudiados, ¿no? Es un derecho que todavía estoy seguro que buena parte de la población en México, ciudadanas, ciudadanos, vaya, la gente en general, probablemente no conozca. Y no sé qué tanto, lo pongo a manera de duda, María Fernanda, qué tanto se conocerá por incluso abogadas y abogados. Elaboremos un poquito más sobre este concepto que acaba de apuntar Gabriela, que obviamente es toral. En la Claro. sentencia, pues se aborda el derecho a la identidad. Adelante, Fernanda, por favor. Sí, creo que el concepto pues también es vago, pero sí nos da una idea, ¿no? O sea, Gabriela nos decía, deriva del respeto a la dignidad humana y eso tiene que ver como con quién soy yo, ¿no? Y entonces, quién soy yo tiene que ver con tanto como cómo me concibo yo a mí misma, como tener esa libertad de proyectarme como yo quiero hacia los demás, ¿no? Entonces, el derecho a la identidad abarcaría tener como esa libertad de ser yo misma y de proyectarme como yo quiero hacia las demás personas. Tiene mucho que ver con poder conocer este origen biológico, conocer mi contexto, de dónde vengo, quiénes son mis padres, quién es mi familia, cuál es mi cultura, cuál es mi nacionalidad. Y eso es lo que conforma esa imagen personal, ¿no? Entonces, esa imagen personal es lo que va conformando ese derecho a la identidad. Y pues justamente lo que nos dice es, a ver, eso del origen biológico, eso de conocer de dónde vengo, tiene relevancia en dos ámbitos, ¿no? Por un lado está el ámbito psicológico, donde al no conocer quién soy o de dónde vengo, puede generar incertidumbre sobre todo, ¿no? Y bueno, quizá coinciden conmigo en que a los seres humanos no nos gusta mucho la incertidumbre, nos gusta tener las cosas claras, entonces ahí podría generar algunos conflictos personales, el no saber de dónde vengo, y por eso pues adquiere como relevancia esta parte, ¿no? Por otra parte, tiene consecuencias jurídicas conocer el origen biológico, como es que se me dé un nombre y unos apellidos determinados dependiendo pues quiénes son mis padres. También que se me
pues mi patria potestad mientras soy menor de edad la van a tener determinadas personas según mi origen, voy a tener ciertos derechos alimentarios y también voy a tener ciertos derechos sucesorios, ¿no? Entonces, ahí vemos que el origen biológico tiene importancia tanto en el lado psicológico como en el lado jurídico, y ese origen biológico es en gran parte lo que me va a ayudar a conformar mi identidad de quién soy, ¿no? Hay otros elementos, pero pues hay estudios donde se ve como la relevancia de este elemento, y ya con esa cuestión de quién soy, de cuál es mi identidad, pues yo adquiero como esta personalidad, esta individualización que se relaciona con esta dignidad humana, ¿no? Entonces, por ahí iría la idea del derecho a la identidad. Ahí está el derecho a la identidad. Ahora, Gabriela, regreso contigo para plantarte lo siguiente. Esta identidad, en algunos supuestos, y creo que es el caso que nos ocupa precisamente, pues puede no quedar clara, puede haber, ya lo apuntaba Fernanda, incertidumbre. Y decía Fernanda, bueno, a la mayor parte de los seres humanos nos gusta la certidumbre, nos gusta sentirnos seguros. Eh, Aunque luego hay excepciones, ¿verdad? Hay unas excepciones medio extrañas, pero en fin, eso lo comentaremos en otro programa. Pero a ver, Gabriela, en esto, el derecho tiene que procurar vías para la búsqueda de esta identidad cuando las personas no la tengan en términos de esa certidumbre a la que se refería Fernanda. ¿Esa búsqueda puede tener alguna limitación por razón de tiempo? ¿Puede tener alguna limitación respecto a que el sujeto con el que vamos a hacer esta búsqueda o respecto al cual pues esté vivo o no? ¿Qué sucede ahí, Gabriela, por favor? Bueno, de hecho el artículo 388 del Código Civil del Distrito Federal lo que hace es justamente limitar la indagación de la búsqueda de la paternidad en vida de los presuntos padres o madres, ¿no? Puede ser búsqueda de paternidad o maternidad, pero tiene tres razones, ¿no? Una es que lo limita en un tiempo porque por 4 años, hasta que cumplan antes de los 22 años, y esto lo que pretende es privilegiar la certeza jurídica, es decir, lo que pretende es que se protejan relaciones filiales preexistentes, es decir, los derechos de terceros, ya sea tanto de los hijos, de este caso sería del padre, hijos e hijas del padre, así como de la señora que está pidiendo la paternidad, pues la seguridad jurídica de sus ascendientes y descendientes. Y por último, también para que la persona a la que se le está reclamando la paternidad sea quien se pueda defender frente a esta reclamación. Entonces, el artículo que se impugna de inconstitucional limita el derecho de la búsqueda de la paternidad en búsqueda de proteger los derechos de terceros, que también es relevante, solo que hay que ver qué derecho es más importante, ponderar si que la señora sepa quién es su padre biológico o si los derechos de terceros son más relevantes o pesan más. Ahora, la condición temporal a la que aludes, haciendo referencia precisamente al artículo 388, también es importante porque llega un punto en la vida de todas y todos nosotros en donde ya, por ejemplo, el tema de derecho de alimentos, pues ya no entra, ¿no? Que sería medular también y que lo es. En la práctica, pues muchos juicios de esta naturaleza lo que buscan es generar la relación jurídico-alimentaria, ¿verdad? Pero ya pasando este periodo de tiempo, Gabriela, pues ya eso ya no tiene tanto peso, ¿no? Digamos. Sí, y sobre todo porque una persona de 22 años puede ser que siga siendo acreedor a alimentos. Entonces, por ejemplo, aquellos hijos e hijas que siguen estudiando, a pesar de que no son menores de edad, eso no significa que no sean merecedores o acreedores de alimentos por parte de su padre o de su madre. Entonces, pues sí, por eso pues tiene una limitante de tiempo y se entiende que ya son mayores de edad y ya pueden ir por sí mismos a reclamar esta acción. Eso no significa que sea correcto o no correcto, o sea, es lo que establece la ley. Oye, que por cierto, sobre ese tema, ojalá ya lo platiquemos en otro programa, pero recientemente un tribunal colegiado de circuito en el estado de Veracruz
ya resolvió que también esto de que mientras estén estudiando se les va a dar alimentos tiene límites, ¿verdad? Era el caso de una mujer que estaba estudiando no sé cuántas maestrías había estudiado, ya estaba estudiando doctorado, tenía casi 30 años y el papá dice, oye, ya, ya no se puede, ¿verdad? Ya no se puede, pero esa es una discusión bien interesante, es una discusión que ojalá tengamos en el programa. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este comentario y análisis del amparo directo en revisión 2750 diagonal 2010 y esta posibilidad de que se busque aclarar la filiación, una especie de reconocimiento de paternidad, pero con carácter post-mortem, cuando la persona respecto de la cual se busca, pues infortunadamente ya falleció. Sobre esto vamos a seguir platicando con nuestras invitadas enseguida. No se vayan, regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso. Ya lo dijo la Corte para continuar en el análisis y comentario de esta importante sentencia, la que resuelve el amparo directo en revisión 2750 diagonal 2010 con nuestras invitadas. Y quiero ahora plantearles, regreso contigo, María Fernanda Pincus, para comentar el derecho a la salud. ¿Por qué? ¿Por qué el derecho a la salud aparece en la argumentación jurídica? ¿Por qué la Suprema Corte lo va detallando a lo largo del estudio de fondo que emprende en este pronunciamiento? ¿Y por qué hay que tomarlo en cuenta en estos debates sobre derecho a la identidad? Precisamente, María Fernanda, por favor. Sí, creo que al principio puede parecer un poco desvinculado, pero en realidad tiene mucho que ver, ¿no? Sobre todo, o sea, viendo que la salud no solamente es estar bien, sino tiene que ver con prevención, tratamiento de enfermedades, ¿no? Y eso a la vez tiene que ver con salud mental y salud física. Por un lado, hablamos de salud mental, que tiene que ver con derecho a la identidad muy, muy íntimamente, porque decíamos, conocer tu origen biológico tiene mucho que ver con la debida formación de tu personalidad, con que no tengas estos, digamos, problemas internos al no saber cuál es tu origen, al tener esta incertidumbre. Y lo que ya decíamos, ¿no? Hay algunos estudios que hablan sobre que esto puede llegar a generar conflictos personales, conflictos en el desarrollo de la personalidad, ¿no? Entonces decimos, una forma de tener un nivel óptimo de salud mental sería poder acceder a esta información sobre cuál es tu origen y entonces poder tener esta formación de la personalidad sin mayor problema, ¿no? Y por otro lado tendríamos en la salud física, que a lo mejor eso es algo que nos podría pasar desapercibido, pero que es muy importante, saber quién es tu madre y tu padre biológico tiene que ver con tu historial médico, ¿no? Entonces, este historial médico que siempre que vamos a una consulta nos preguntan antecedentes médicos de relevancia, ¿no? Cáncer en la familia, diabetes, hipertensión. Y entonces una persona que no conoce su origen biológico tampoco conoce esta información y entonces nos dicen, esto podría ser relevante para el derecho a la salud en el sentido de prevención y tratamiento de afecciones médicas tuyas y también de tu descendencia, ¿no? Que yo aquí diría algo que a lo mejor no viene en la sentencia. Claro, ahorita ya hay exámenes genéticos donde podríamos indagar sobre, pues justo cuestiones genéticas, genes de cáncer que trajéramos por ahí o de otras afectaciones cardíacas, por ejemplo, pero obviamente la forma de tener como el historial completo, pues es conociendo ese origen biológico, ¿no? Entonces, diríamos, el derecho a la identidad y el derecho a conocer sobre este origen biológico se relaciona tanto con el derecho a gozar de la mejor salud posible, tanto física como mental. Y por eso, pues es que se estudia la relación de estos derechos y si son afectados o no por esta norma de investigación de la paternidad y por lo tanto de conocer tu origen biológico. Ahí está la relevancia del derecho a la salud. Vamos a analizar ahora una línea argumentativa muy sustantiva, digámoslo así, en la sentencia, vinculada con este test o examen de proporcionalidad y los pasos que están alrededor de este test. Pero antes de entrarle a ese tema, te pregunto, Gabriela, también escuchando a Fernanda, pensaba yo en los avances tecnológicos, en la posibilidad de que
Pues este tipo de debates no solamente se den ya en el presente, sino incluso en el futuro en otros términos, muy diferentes a lo que en la historia se ha podido hacer. Y te lo pregunto, Gabriela, por lo siguiente, un examen post-mortem, pues supone tener acceso a algún tipo de material genético o incluso a los restos de la persona fallecida. Pues esto ahora con los avances tecnológicos, con la posibilidad de a lo mejor sacar material genético de un cabello, de un cepillo de dientes, vaya, eh, ¿cambia mucho esto, Gabriela? ¿Influye la ciencia en este tipo de debates? Sí, de hecho, en la misma sentencia lo dicen en algún punto que seguramente cuando el artículo fue concebido se tenía no tanto avance tecnológico y se necesitaba que los padres estuvieran vivos para poder hacer este análisis de si es padre o no es padre, o si es madre o no es madre de la persona que le está reclamando la maternidad o la paternidad. Sin embargo, ahorita, con tantos avances tecnológicos, incluso, como lo comentó María Fernanda, existen tecnología que tal vez como abogados no conocemos, pero que ahí está el conocimiento experto, que permite saber tu identidad y tu origen biológico a partir puede ser de algún medio hermano, por ejemplo, ¿no? Que comparte cierta carga genética con esta persona y eso puede determinar si tuvieron el mismo padre o la misma madre. Eh, Esa es la ventaja del derecho, que tiene que ir evolucionando junto con los avances tecnológicos y basarse en conocimiento experto, utilizarlo como herramientas y poderlo utilizar en favor de los derechos de las personas. Entonces, creo que incluso en la sentencia lo mencionan en algún punto en que cuando fue creado el artículo. Es que te lo planteaba, Gabriela, porque eventualmente, una de las consideraciones que está en la sentencia se podrían superar con los avances tecnológicos al no necesitar o no requerir molestias a terceros, ¿no? O sea, si la propia persona que tiene dudas sobre su identidad puede aportar algún elemento, habrá que ver cuál y de qué manera se consigue, que no requiera la presencia de este medio hermano, por ejemplo, que tú citabas, o que no requiera pues la búsqueda de un cabello de la persona fallecida o incluso del acceso al propio cadáver. Si la ciencia en el futuro permitiera esto, pues la cuestión de no molestar a terceros, de dar seguridad jurídica, podría cambiar. Quiero decir que estamos ante la necesidad que tú señalas de estar alertas y de evolucionar conforme la tecnología lo permita, ¿no, Gabriela? Sí, pues de hecho seguramente pueden existir registros médicos de muchos de nosotros, ya por ejemplo aquellos que son donadores de médula espinal, llega a haber un registro de de su genética y que esos registros puedan ser utilizados. Y sí, evidentemente, tal vez al no tener que molestar a ningún tercero, no tengas que llegar a estas instancias a solicitar judicialmente que se te reconozca como o más bien que se te diga quién es tu padre o quién es tu madre. Pero bueno, Esto, eso, no estamos eso en ese punto. sería una cuestión interesante y de pronto, escuchándolas, María Fernanda, Gabriela, pues siente uno que ya estamos viviendo en un futuro que antes podría parecer inimaginable, pero ya están ahí los temas, ya están ahí los avances científicos, las puertas que el conocimiento de muchos aspectos de la ciencia van abriendo, son puertas que se van abriendo. El derecho tiene que estar ahí pendiente, las abogadas, los abogados tenemos que también actualizar nuestros conocimientos. Ahora, regreso contigo, María Fernanda, pues ahora sí para que le entremos al tema del tema de la proporcionalidad. A ver, el test, el examen de proporcionalidad. Tenemos el artículo 388, tenemos estas limitaciones que ya ustedes han referido. ¿Cómo juegan estas limitaciones del 388 del Código Civil de la Ciudad de México versus todos los derechos que está planteando la recurrente: identidad, salud, acceso a la justicia, no discriminación, etcétera?
¿Por dónde empezamos, María Fernanda? A ver, haznos un primer saque sobre este tema. Sí, ok. Sí, pues bueno, o sea, a lo mejor recapitulando, ¿no? Lo primero que tiene que hacer la Corte es decir, a ver, tú me estás hablando de unos derechos y yo lo primero que tengo que hacer es verificar si es cierto que esos derechos se están limitando, ¿no? Y ahí es cuando revisa este artículo del Código Civil y dice, ah, pues sí es cierto que hay un límite, ese límite consiste en hasta aquí, hasta este momento, que es la muerte de los padres, puedes indagar sobre la paternidad, ¿no? Y entonces ahora vamos a ver si ese límite es constitucionalmente válido, ¿no? Y entonces para saber eso, pues primero vamos a revisar cuál es el fin de la norma, ¿no? Y entonces aquí justamente lo que ya veíamos, esta norma establece este límite a los derechos de identidad y de salud para proteger estos derechos de terceros que tendrían que ver con proteger a la familia, la paz familiar y con proteger la seguridad jurídica, ¿no? Y lo primero que nos dice la Corte es, ¿este fin es válido? Y entonces nos dice, sí, sí es válido porque es un fin que protege estos derechos que están en la Constitución. Son derechos, o sea, este derecho a la familia y este derecho a la seguridad jurídica, pues los encontramos ahí mencionados en la Constitución, ¿no? Entonces, diríamos en principio, pues estaríamos hablando de este fin que protege a la Constitución, que es acorde con la Constitución, ¿no? Pero ahora el siguiente paso sería pues revisar si esta medida de establecer un límite temporal a la investigación de la paternidad es idóneo para alcanzar este fin que se pretende, que es proteger los derechos de terceros y la seguridad jurídica. La Corte nos dice, pues sí, sí vemos que es adecuado porque sí hay una relación, ¿no? Al tú impedir esta investigación de la paternidad, pues sí es cierto que no perturbas la paz familiar, que no perturbas la seguridad jurídica. Y a lo mejor aquí nada más me gustaría también como hacer una mención a qué es esto de la seguridad jurídica o qué es la paz familiar. O sea, yo me puse a pensar como en qué estaba pensando la Corte cuando hablaba de esto, porque sí, sí es cierto que puede ser como a lo mejor un drama familiar que llegue una nueva hija a decir, yo también soy hija. Pero creo que más allá de eso, o sea, también se trata de o sea, lo complicado que sería, por ejemplo, que a mí ya me entregaron una herencia de mis padres y que podría ser, si no le dejamos límite, 20 años después de que me entregaron la herencia. Yo ya me la gasté, vendí la casa y que de pronto llega una nueva hija y entonces la repartición de la herencia era diferente. Entonces regrésate, recupera la casa para que se vuelva a repartir. O sea, y además luego los juicios sucesorios que tardan tiempo y entonces vamos otra vez para atrás. ¿Y qué pasó con el tercero al que yo se lo vendí? O sea, me puse así a imaginar todas las complicaciones y ahí es donde pues la seguridad jurídica pues sirve para eso, para decir hasta aquí necesitamos eventualmente tener una certeza de cómo están las cosas, ¿no? Y por otra parte, algo que la Corte también menciona es, también esto es respecto no solamente para proteger, digamos, a la familia del presunto padre, sino también a la familia de esta señora, ¿no? O sea, por ejemplo, sus papás pues tendrían derechos de alimentos como ascendientes, ¿no? Y si de pronto pues se reconoce una nueva filiación, el papá que la reconoció como hija dejaría de tener ese derecho, ¿no? Entonces ahí también hablamos como de seguridad jurídica de ese papá que la reconoció. Entonces, pues sí hay como muchas circunstancias que hacen que tengamos este principio de seguridad jurídica del que siempre hablamos las abogadas y los abogados, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, regresando al juicio de proporcionalidad, en el segundo paso del juicio de proporcionalidad, que era verificar la idoneidad de la medida, pues la Corte nos dice sí, sí hay una relación entre la medida y el fin que se quiere alcanzar. El tercer paso me parece que pues es un paso que desarrolla un poquito más, que es ahora, ¿esta medida es necesaria para conseguir esa finalidad? ¿O hay otras medidas que igualmente conseguirían esa finalidad, pero que no lesionarían estos otros derechos que estamos viendo, ¿no? Y entonces para esto, pues la Corte se pone a ver, a pensar, a imaginar qué otras medidas podrían existir, ¿no? Y en esto, pues revisa también el derecho comparado para ver en otros países si se establecen límites o no, que aquí a lo mejor también decir, dentro del mismo país hay otros códigos civiles, está el caso del Estado de México, por ejemplo, que no establecen un límite temporal para investigar la paternidad, ¿no? Pero aquí estábamos revisando el de la Ciudad de México. Y entonces dice, a ver, pues otra opción es que no haya límite a la indagatoria de paternidad, ¿no? Ahí dice, está Argentina, está Perú, está Francia, que no establecen límites.
Otra opción es que haya un límite a partir de la muerte, ¿no? A partir de que muere la persona, tienes tanto tiempo para indagar. Tenemos a Venezuela y a Costa Rica que establecen un límite de ese estilo, pero a la Corte se le ocurre una tercera opción, ¿no? Que siempre puedas indagar la paternidad para conocer ese o para salvaguardar ese derecho a la identidad, pero que no se modifique la afiliación, es decir, que no cambie tu acta de nacimiento, para que no se afecten esos derechos de terceros. O sea, no tendrías acceso a esos derechos sucesorios, por ejemplo, ¿no? No cambiaría el apellido, ¿no? Entonces, la Corte dice, pues esta es la que me parece que restringe menos derechos, porque en la opción en la que no ponemos límite temporal, pues vamos a estar afectando esos derechos de terceros, ¿no? En la opción en la que el plazo es posterior a la muerte, pues, a ver, estamos viendo que la muerte es un hecho predecible, o sea, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero sabemos que va a ocurrir. Y aquí en este caso, que decíamos lo del contexto fáctico, lo importante que en este caso, por ejemplo, tú ya tenías conocimiento de esa probabilidad de paternidad, ¿no? Entonces, tú tuviste un tiempo para indagarla. Tuviste un tiempo de 4 años en caso de que fueras menor de edad, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido que yo te ponga un plazo posterior a la muerte, porque al final de cuentas, pues eso va a hacer que afecte derechos de terceros, ¿no? Y entonces la Corte dice, si nos vamos por la tercera opción, en donde sí puedes indagar esa paternidad, pero no te voy a modificar tu filiación, como que la Corte dice, esa es la menos lesiva porque protejo el derecho a la identidad, protejo este derecho a la salud en las vertientes que hablábamos de conocer tu origen biológico, pero a la vez protejo esos derechos de terceros y protejo esa paz familiar, ¿no? Entonces la Corte dice, pues esta sería como la medida que consigue ese fin, pero que lesiona en menor medida la menor cantidad de derechos, ¿no? Entonces, y ya de ahí nos vamos a la proporcionalidad en sentido estricto. ¿La digo o...? Por favor, ¿De una vez? adelante. Sí, Ok, para completar la fórmula, porque ok, son los perfecto. 4 pasos del test. Adelante. Exacto. Y entonces, en el cuarto paso, la Corte dice, bueno, ya vimos que hay medidas menos restrictivas, pero igual voy a checar la proporcionalidad en sentido estricto. Ahí es donde va a ser como la ponderación, ¿no? ¿Cuál derecho tiene mayor peso en el caso en concreto? Entonces, otra vez, los hechos del caso toman mucha relevancia y entonces aquí otra vez consideran que la mujer, pues, es una persona adulta y que conocía esta relación filial antes de que falleciera el presunto padre, ¿no? Entonces aquí la Corte lo que decide es, la seguridad jurídica y la paz familiar tienen más peso frente a los derechos de modificación de nombre y respecto a los derechos hereditarios derivados de la filiación. Sin embargo, el derecho a la identidad, que también se va a relacionar con la salud mental, prevalece y tiene más peso en el caso concreto porque pues no va a vulnerar los derechos a la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, aquí en este caso la Corte también considera que además pues la relación filial no siempre tiene que tener relación con los orígenes biológicos, ¿no? Entonces dice, tú puedes tener una relación biológica que no necesariamente va a coincidir con la relación filial y sobre eso ya ha hablado la Corte en muchos casos en los que pues habla de las distintas conformaciones de la familia, ¿no? Entonces con esto, digamos, la Corte robustece su conclusión que es, te tengo que permitir indagar sobre tus orígenes biológicos, pero esto no necesariamente, o en este caso no va a significar que se modifique tu filiación, por lo tanto, no se van a modificar tus apellidos, no vas a acceder a esos derechos hereditarios, pero sí vas a acceder a ese derecho a la identidad, a conocer tu origen biológico y por lo tanto se te va a ver garantizado este derecho a la salud mental, ya vas a dejar de tener esta incertidumbre y además pues vas a poder conocer o tener certeza sobre cuáles como estos antecedentes médicos de los que hablábamos, ¿no? Sin desplazar o sin afectar estos derechos de terceros, ¿no? Entonces, con esto la Corte pues hace una argumentación para determinar cómo proteger los derechos y cómo se tendría que entender la norma en este caso, ¿no? Correcto. Muchas gracias por esta muy clara síntesis de cómo se desarrolla el estudio de fondo alrededor del principio de proporcionalidad, Fernanda. Y regreso contigo, Gabriela. Oye, aquí, bueno, te propongo primero retomar el tema del contexto fáctico, porque en efecto, pues la persona se entera por el dicho de su mamá cuando tenía aproximadamente 30 años.
quien se supone que era su papá, porque así se lo manifiesta su mamá, fallece cuando ya esta persona tenía casi 60 años de edad. Ahí es donde cobra sentido, te lo planteo, Gabriela, hacer esta separación de la cual nos acaba de hablar Fernanda, entre que una cosa es la búsqueda de la identidad y la satisfacción del derecho humano a la identidad, y otra cosa es lo que de ahí pudiera derivar en un contexto fáctico diferente, como puede ser alimentos, como puede ser derechos sucesorios, etcétera. ¿Te hace sentido tomar en cuenta la influencia del contexto fáctico, Gabriela? Sí, claro. De hecho, María Fernanda lo dijo súper claro cuando puso un ejemplo que no está dentro del caso, que es el que si ella vendiera la casa de su papá y 30 años después llegara alguien, bueno, aquí el señor llevaba 3 años de fallecido cuando la señora intenta pedir la paternidad, pero sí tuvo 30 años previos a que el padre falleciera para pedir este reconocimiento de paternidad, lo cual permitía, digo, es otro caso, que el señor pudiera defenderse, ¿no? Y claro está que cuando son menores de edad, dado que hay otro tipo de derechos y obligaciones respecto de los padres y de las madres, pues es un caso diferente. Pero este caso estamos hablando de una señora de 61 años casi, pidiendo que, bueno, más de 61 años, 63 años, pidiendo que se reconozca que un señor es su padre, que falleció 3 años previo. Entonces, sí, sí, como lo dice Fernanda, como lo dice la sentencia, los hechos importan mucho. Para hacer el test de ponderación o de proporcionalidad, se toman en cuenta cada uno de los hechos del caso, y pues otra cosa sería que la señora tuviera 16 años, Claro. a los 19 años pidiera alimentos de su padre, pero pues tenemos que pensar en esas personas que se están afectando al reconocerle derechos de filiación, como es el cambio del nombre, apellidos, derechos hereditarios, alimentos, que en este caso ya no le corresponden alimentos, y pues los derechos hereditarios pues lo tienen otras personas. Y sí les cambiaría su certeza jurídica, o lo que ellos esperan en el momento en que a esta persona se le puede declarar hija de este hombre. Entonces, creo que sí es importante que se haya hecho esta diferencia con este artículo, decir, sí, tienes derecho a que se te diga que este señor es tu padre, pero sin afectar tanto a tus ascendientes como a los descendientes o familiares de el señor. Oye, Gabriela, una precisión ahí, una duda. Esto de que ella se entera, creo recordar, dice la sentencia en 1976, ¿verdad? 1976 es Sí. cuando la mamá le dice, esto lo sabemos, o sea, esto es algo que podemos dar por cierto, esto no fue controvertido, ¿verdad? Lo No. aceptamos así, ¿verdad, Gabriela? Sí, ella nace en el 46, 1946, y en 1976 la madre le confiesa que otra persona es su padre. Y ella pues no hace nada al respecto, jurídicamente, digamos, Sí. sino que hasta el 2010 pide que se reconozca la paternidad de este señor, que ya llevaba tres años de haber O fallecido, sea, él fallece en 2007. en 2007, y ella solicita el reconocimiento de paternidad en el 2010. O sea, de 1976 al 10. 2007 Los pudo 17 haber tenido la son, oportunidad de pedirlo todavía en vida de quien se supone que era su papá. y que eso es lo que, o sea, que en parte algo que se va diciendo a lo largo de la sentencia es que la señora, o el reconocimiento de la paternidad, eh, se pide que sea en vida de las personas para que tengan derecho a defenderse, porque de lo contrario, otras personas son las que tienen que ir a juicio para que sea reconocido un derecho a ti. ¿Sí? Ese es un punto interesante, es un punto importante. Bueno, sobre esto vamos a seguir platicando, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis y comentario alrededor del amparo directo en revisión 2750 diagonal 2010.
Y pues ya lo han escuchado, este reconocimiento de paternidad post-mortem, una vez que la persona que supuestamente tiene un vínculo filial con o su descendiente ya falleció, ya está fallecida la persona y de repente aparece una persona diferente y dice, es que era mi papá. En este caso, así fue planteado y todo lo que ahí jurídicamente puede derivar. Sobre esto seguiremos platicando, no se vayan, regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en esta conversación con nuestras invitadas sobre el amparo directo en revisión 2750 diagonal 2010, la búsqueda del derecho a la identidad, el reconocimiento de una paternidad post-mortem y todo lo que de ahí puede derivar. Y regreso ahora contigo, Fernanda, María Fernanda Pincus, para plantearte lo siguiente. El argumento de la paz familiar, de la paz familiar, pues yo creo que a nivel social se entiende perfectamente y tú ya lo pusiste como ejemplo. Imagínate que ya viene un fallecimiento, se lleva a cabo el reparto de la masa hereditaria, se hacen efectivos los derechos sucesorios, incluso puede haber transmisiones de propiedad a terceros o de algún tipo de derechos terceros adquirentes de buena fe, en fin, pues lo que sucede de manera ordinaria, pero ¿es suficiente esta paz social para derrotar la búsqueda de ese derecho a la identidad? Es decir, porque una cosa es la protección a la familia, o tal vez se trata de una denominación diferente, tal vez también se está protegiendo a la familia al limitar esta búsqueda del derecho a la identidad. La paz social alguien podría, leyendo la sentencia, decir, pues no es un derecho humano, y en cambio sí lo es la dignidad, en cambio sí lo es la identidad, sí lo es la salud, sí lo es el acceso a la justicia, sí lo es la no discriminación. ¿Cómo argumentar ahí, Fernanda? Sí, pues yo creo que, o sea, no creo que la Corte lo diga tan claramente, pero desde los artículos que cita, creo que sí lo relaciona con protección a la familia, ¿no? Y protección a la familia, pues justamente tendría que ver con, sí es cierto que hay diversas formas de conformar a la familia y esas diversas formas pues pueden incluir hijos biológicos y hijos que crecieron contigo, que los reconoces, que los adoptas. Entonces, creo que se refiere como también a eso, ¿no? Como relacionado a la seguridad jurídica, que tú sepas quién es tu familia. Creo que también por ahí meten el argumento de la carga, en principio no le tendría que tocar a la familia, ¿no? O sea, la familia no tendría por qué estar peleando si es hijo, no es hijo. O sea, también quien conoce como su vida, pues es el presunto padre, ¿no? Y por eso en la medida de lo posible se intenta que esta indagatoria se haga adentro o mientras el padre vive, ¿no? Porque pues justamente es como, a ver, por sí a lo mejor puedes estar en un luto y encima ahora tienes la carga de conocer qué pasó ahí, si hay otros hijos o no. Creo que también tendría que ver con esta, lo que decíamos, no nos gusta la incertidumbre y esa incertidumbre pues también puede afectar a la familia que hasta ese momento consideraba que estaba conformada de tal o cual manera, ¿no? Entonces, a lo mejor la Corte no lo desarrolla así, pero creo que sí se está preocupando tanto porque la familia que ya estaba conformada, pues tenga seguridad o pueda llegar un momento en el que diga, yo ya tengo esta certeza jurídica, si bien no es como una certeza fáctica, es una certeza jurídica de yo sé quiénes conforman esta familia biológica o quienes están dentro de estos apellidos, digamos. Por otra parte, pues es esto de no vivo con esa incertidumbre, no me tengo que estar peleando con eso, pero sí creo que justamente no es tan fuerte eso, que ahí es donde la Corte, y yo coincido, dice, oye, pero a ver, o sea, sí está bien lo de la paz familiar, pero tampoco es que tenga un peso absoluto y gane ante todo. Y entonces ahí dice, pues no gana ante que tú tengas el derecho de conocer tu origen biológico y conocer, o bueno, y que eso, pues, salvaguarde tu derecho a la salud, ¿no? Entonces, aunque creo que sí es importante, que creo que sí tiene que ver como con esa seguridad jurídica a la que tiene derecho la familia, con no afectar, o sea, digamos que no llevar una causa para
afectar a lo mejor la armonía familiar, pues no va a tener ese peso absoluto como para que tú no puedas conocer ese origen biológico, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede argumentar, sí tiene valor, pero tampoco es algo que pueda contra todo, y por eso creo que en este caso estuvo bien que se limitara, ¿no? Correcto. Oye, a ver, regreso contigo, Gabriela. Alguien que esté viendo el programa y que las esté escuchando a María Fernanda y a ti, a lo mejor dice, oye, pues si la Suprema Corte argumenta que puede haber una búsqueda de la identidad, pero que luego se separan los efectos, pues quizá llamémosle así, patrimoniales, porque se limita el acceso a lo que pudiera ser la masa hereditaria, derechos sucesorios. La primera parte, ¿cómo se ejecutaría? Puede alguien preguntarse, dice, oye, pues esto qué supone. Supone que en efecto va a recorrer el tránsito de un juicio civil de reconocimiento de paternidad, que le van a notificar a, a lo mejor a la cónyuge supérstite de este señor, a los hijos. ¿Cómo transitaría esto ya en la práctica, Gabriela? Digo, yo sé que no está en la sentencia, pero ¿cómo te lo imaginas? Cuéntanos. Bueno, pues sí creo que la paz familiar entendida como, pues tal vez la desilusión de saber que tu papá tuvo una hija que no les informó o que nadie se enteró, sí puede ser como, podría ser doloroso y tal vez no, tal vez es una persona que quieres, o uno nunca sabe, ¿no? En qué caso específico estamos. Pero, como dice María Fernanda, esta parte de la afectación que podría llegar a tener las personas, como los hijos del Señor o las hijas del Señor, eh, pues sí, puede ser doloroso, pero no es tan doloroso como lo que puede sufrir una persona al desconocer quién es su verdadero padre, o más bien no verdadero padre, sino su padre biológico, y todas las consecuencias psicológicas que forman parte de tu salud, que eso puede conllevar, ¿no? Genera mucho estrés, el pensar que alguien puede ser que sea tu padre y tal vez esta señora tal vez cree que no lo es y lo que quiere saber es que se confirme que no lo es, ¿no? Eh, entonces, todo depende de cada caso. Pues sí, puede ser doloroso para estas personas, pero sí tiene un efecto. O sea, tal vez uno solo piensa en los efectos civiles y los efectos patrimoniales, o sea, patrimoniales, es decir, que se le cambie el nombre, ya no me voy a llamar Gabriela Gutiérrez, sino Gabriela Pérez. Eh, este, Tal vez decir, bueno, no pago mis alimentos de niña, yo quiero hacerlos retroactivos, si es que proceden, o intentar hacerlo, que se vaya en contra de la masa hereditaria, etcétera. Pero no todo hay que verlo en términos patrimoniales. O sea, hay una parte que siempre debemos tratar de cuidar, que es nuestra parte psicológica, nuestra salud, el saber si mi padre sufría de una enfermedad complicada y que va a ser heredada a mí tal vez, puede ser una enfermedad genética y que me va a conllevar a tener ciertos cuidados, ¿no? Porque uno nunca sabe, tal vez esta señora empezó con cierta enfermedad y te dicen, es muy parecida a la que el señor que es tu vecino la tiene, y que necesitas saber, o sea, sí es necesario saber en algunos casos como tu origen biológico para saber cuestiones de salud mental y salud física en un futuro. Entonces, sí, puede ser que la gente diga, ay, pues, ¿para qué quiere alguien saber quién fue su padre si no le trae ningún beneficio económico y solo lo que quiere hacer es perturbar la paz mental de la otra familia o de la familia que no la reconocen como parte de esa familia? Pero no, o sea, también hay que pensar que las personas quieren saber de dónde vienen porque eso los forma como identidad. Entonces les da una identidad, les da un ser esta persona soy yo, y que hubo una persona que es su padre, que la reconoció como hija, que obviamente puede ser que para ella sea muy relevante que esta persona, sabiendas que no era hija biológica, la reconoció como hija, y también es parte de psicológicamente un agradecimiento a esta persona, ¿no? Entonces,
más allá de que uno crea que lo único que se pretende es molestar a otras personas, a unos terceros, al que se van a enterar que su padre tuvo otra hija, otro hijo, más bien es pensarlo en la persona que está pidiendo esto para tener una mejor salud mental y cuidarse de la salud futura, ¿no? Creo que por ahí va. Oye, y esto, regreso contigo, María Fernanda. Fíjate, es que este comentario de Gabriela me gustó mucho y me parece muy atinado porque pone de manifiesto también la complejidad de los vínculos familiares. Que si te enteras, que si no te enteras, que si te duele saber que tu papá pues tuvo por ahí otra hija porque mantuvo una relación pues con otra persona, en fin. Pero también, de pronto, María Fernanda, y aquí mismo en el programa lo hemos platicado, tal vez tengamos que ir superando ciertos estereotipos, ciertos prejuicios y darnos cuenta que en efecto la vida familiar es muy compleja, es muy complicada, que cada quien tiene una historia y de esa historia hay veces que ni la propia familia se entera o se entera años después de que alguien fallece, ¿no? Y eso creo que enriquece el análisis del derecho de familia y requiere de una, a su vez, compleja argumentación jurídica muy fina para equilibrar, para lograr los equilibrios de la tutela de los bienes jurídicos que estén ahí en cuestión. ¿Qué te parece esto, Fernanda? Un comentario, por favor. Y pues a mí también, o sea, en ese sentido me trajo muchas reflexiones la sentencia, ¿no? Porque, o sea, hemos visto esto en otras sentencias donde se reconocen estas familias conformadas de distintas maneras y que todas estas familias merecen esta protección constitucional, también por lo mismo, pues merecen como el respeto de todas las personas, pero creo que estas, por ejemplo, esta sentencia, ¿no? O sea, se basa en que está reconocido que las personas llegan a tener estos problemas internos, problemas, digamos, psicológicos por no conocer el origen biológico y que la Corte tiene que decidir con base a eso, porque hoy eso es lo que sucede, ¿no? Genera conflictos en algunas personas, ¿no? Pero creo que esto a la vez se deriva de algo cultural, que eso cultural tiene mucho que ver con, tienes que saber quiénes son tus padres biológicos, ¿no? Cuando en realidad, pues ese vínculo de apego, o sea, lo que conforma la familia es ese apoyo, ese amor, esa relación y convivencia cotidiana. Y esa convivencia cotidiana pues se puede dar con alguien que tú no tienes ese vínculo biológico, pero tienes una relación familiar, ¿no? Entonces es como replantearnos como sociedad qué tanta importancia le damos a ese vínculo biológico y qué sentido tiene darle ese énfasis o esa relevancia, ¿no? Porque yo sí creo que esa conflictividad, o sea, sí pueden hacer un poco de la incertidumbre, que creo que es, o sea, de cualquier manera es válido, pero también está como esa presión social de decir, pero oye, ¿quiénes son tus padres biológicos? Como si eso fuera una verdad necesaria y cambiara tu realidad y esa convivencia y ese amor que tienes por padre, por parte de tus padres sociales, ¿no? Podría ser. Entonces, yo creo que ahí está como presente esa cultura. Y también diría que hay otras cosas, otra reflexión que me surgió de leer la sentencia y de verlo en algunos testimonios, es como esta parte, por ejemplo, de cuando vas al médico, lo que decíamos, y te preguntan, ¿cuáles son tus antecedentes? Y tu madre, tu padre, tus abuelos tienen ta, ta, ta. Y yo digo, a lo mejor una forma más respetuosa de aproximarse a eso sería decir, ¿conoces tus antecedentes familiares? No. Ok. ¿No? Es menos también violento como si a fuerza los tuvieras que conocer, ¿no? O como si fuera la realidad de todas las personas, que todas las personas los conocen. Cuando no, por diversas circunstancias hay muchas personas que no los pueden conocer, ya sea porque no conocieron a sus familiares, porque no tienen una relación con ellos, porque justo no tenían esta información, ¿no? Entonces, es como toda esta cultura se ha ido desarrollando alrededor, como dándole más importancia al origen biológico, cuando a la vez ya tenemos todo este desarrollo que dice lo importante no es la relación biológica, sino la relación social, ¿no? La familia, la unidad familiar a la que le damos tanta importancia, tiene que ver más con esos vínculos afectivos que con los vínculos biológicos, ¿no? Entonces, eso se tiene que ir reflejando en todos los ámbitos de nuestra vida, que creo que se ha ido reflejando también, por ejemplo, en otras sentencias, pero ahí vemos que todavía
hay como estamos en medio de una transformación de cómo entendemos la familia y de cómo la reconocemos como con esa misma dignidad, ¿no? Correcto. Gabriela, nos queda menos de un minuto para terminar el programa y quiero que nos ayudes con una conclusión. El artículo 388 del Código Civil de la Ciudad de México subsiste entonces y será aplicable a otros futuros planteamientos semejantes que se hagan. ¿Es esto correcto, Gabriela? Bueno, respecto a un caso similar a este o casos que se parezcan a este, se van a resolver como esto, a menos de que la Corte cambie de su criterio. Sin embargo, dependiendo de cada caso que se vaya analizando y los hechos del caso que hacen que este artículo tenga o no tenga la misma aplicación como se está haciendo en esta sentencia. Porque puede llegar un caso que sea totalmente diferente en hechos y que por tanto aplique de otra forma. Pero en casos parecidos, por lo En pronto, este caso, al día de hoy, el artículo se reconoce como válido de momento, con una interpretación conforme, también es verdad, ¿verdad? exacto, exacto. Sí, o sea, no se declara la inconstitucionalidad del artículo, sino que se dice que las personas tienen derecho a saber su identidad biológica, pero que no tiene las consecuencias de la afiliación. Ahí está la cuestión. María Fernanda Pincus, Gabriela Gutiérrez Dávila, gracias a ambas por ayudarnos a entender esta sentencia mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 2750-2010. Y gracias a ustedes que hacen posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual se analizan los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.